Bueno, para programar en el ordenador lo que tenemos es un software que se llama Logosoft Comfort. Es lógicamente propietario de la marca, de Siemens. Aquí en los autómatas nos movemos siempre en programas que son propietarios. Hay algunas marcas que el programa es gratuito y en otros pues te venden la licencia como cualquier software. Por ejemplo, normalmente en los PLCs en las gamas altas la mayoría de las marcas es software con licencia de pago. Mientras que en los relés programables en muchas marcas suele ser lo contrario, suelen ser licencias gratuitas. Bueno, en este caso nosotros tenemos una licencia gratuita para poder utilizarlo porque llevamos comprando equipos desde la versión 0 y digamos que hasta la versión 7 el software era gratuito. Entonces con el software anterior te permiten siempre actualizar a la última versión. Por eso en el software que os dejé yo ahí en el Classroom, cuando lo bajéis y descomprimáis esa carpeta, veréis que hay unas instrucciones, un archivo donde os dice que primero tenéis que copiar una carpeta del Logo 5 en el ordenador, que es una versión ejecutable, y luego ya podéis instalar la 8.3, me parece que es la más actual. Y cuando esté instalando os va a preguntar por la ruta de acceso donde tenéis la carpeta de la versión antigua, ¿no? En este caso del Logo 5. Marcáis esa ruta, le dais y ya os lo instala la actualización a la 8.3 sin problema. Esta que tengo aquí me parece que es la 8.2 o la 8.3, la que estamos viendo aquí. Esta es la 8.2, ¿vale? Bueno, desde ya hace unos cuantos años, inicialmente el software era completamente distinto. Lo que os ponía el software era una silueta del logo, un dibujito, y programabais como en la pantalla, pero en el ordenador. Lo cual al final era básicamente lo mismo. Luego sí que podíais ver el programa en una rejilla como esta, ordenado, en columnas y tal, pero la programación básicamente era entrar y programar como en el logo. Ya desde hace unas cuantas versiones, pues tiene la pinta de cualquier programa de dibujo, yo diría, o de diseño, ¿no? Unos archivos aquí de Windows típicos, esto tampoco tiene más misterio, archivo para abrir uno nuevo, para guardar, para salir, para imprimir, todo ese tipo de cosas están ahí. De aquí una opción interesante que es la de propiedades. ¿Vale? En esa opción de propiedades puedo acceder a toda la configuración del módulo, del logo. Puedo darle un nombre al dispositivo, le puedo dar la dirección IP si quiero forzársela cuando lo cargue. Puedo elegir el tipo de logo que voy a programar. Si le doy en este desplegable, normalmente siempre está para la última, por defecto. Pero bueno, podría venir hasta programar el primero cubo de todos, una del acero estándar. ¿Vale? Si tenéis el cable de red, se pueden programar. Fijaros que aquí lo compararemos, hay muy poquitas funciones, tenía muy pocas cosas. ¿Vale? Si pongo aquí, por ejemplo, pues la 8, fijaros que se podían meter como máximo 30 bloques en total en el programa. Se podían meter 30 bloques. Si voy a la 8, a la última que hay aquí, puedo meter hasta 400. Ha cambiado la apariencia externa, hasta la versión 6 era más o menos igual, pero lo que tiene dentro, las capacidades se han ido aumentando. Y el tipo de funciones, pues antes era un desplegable que entraba en este hueco de la pantalla, ahora tengo aquí un montón de cosas. Entonces, lo primero, ante un programa yo recomiendo, os lo decía ayer, que escojáis cuál vais a programar. Imaginaos que estáis, por ejemplo, en una industria con el portátil y el cable, y os dicen, tienes que salvar el programa de un logo que hay ahí, pues lo primero es ir a abrir el armario, mirar qué versión es, y llegáis al ordenador, marcáis aquí la versión, vamos a suponer que es de la versión 2. Pues nada, metéis ahí, ya conectáis el cable y recibís el programa. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo de momento ahí en la 8, en la última. Más cosas que hay aquí. Configuraciones de lo que es la placa del hardware. Aquí se puede hacer ciertas configuraciones, ¿vale? Para lo que son las entradas analógicas, que en el modelo que nosotros tenemos no viene con ninguna. Y bueno, cuando estoy en modelos de 24 voltios se pueden habilitar 2 entradas como entradas analógicas, pero tampoco es el caso del nuestro porque es el de 230. ¿Vale? Cuando las entradas son a 230,
son digitales y no hay opción de convertirlas en analógicas. Bueno, la siguiente opción, esta es muy interesante, nombres de entradas y salidas. Aquí cuando hacemos un problema, una de las primeras cosas también que hacemos es entrar aquí y poner, no sé, palabras que nos digan qué es esa entrada, ¿no?, que tengo conectado. Marcha, por ejemplo, y yo suelo poner la marca del dispositivo externo que tengo conectado en esa entrada. Por ejemplo, S1, paro, S2. Aquí, por ejemplo, térmico, F3. Esto conviene hacerlo al principio porque así luego cuando en el programa sacáis las entradas y las salidas, el texto ya os va a decir lo que es, no vais a tener equivocación posible. Y en las salidas lo mismo. Aquí puedo poner, por ejemplo, no sé, motor. K1M. Por ejemplo. Vale, cubriríamos todo eso. Esto ni tocarlo. ¿Cómo va a responder la pantalla o cómo va a responder tras conectarlo? Si voy a ver la fecha y hora en la pantalla, si voy a ver las entradas y salidas, si voy a ver el menú, eso se puede configurar aquí también. Por defecto siempre aparece la fecha y la hora. Configuraciones de los textos, qué caracteres voy a utilizar. A mí nunca me ha hecho falta aquí entrar a configurar absolutamente nada. Información adicional para el programa. Aquí normalmente para documentarlo el programa nos va a generar una documentación completa del proyecto. Conviene poner pues el nombre, la instalación, el cliente, un proyecto real, pues se cubre todo eso, ¿no? La versión en la que estoy. Se puede cargar aquí un dibujo con el logo de la empresa para que aparezca en el cajetín el logotipo. Se carga aquí simplemente y buscáis una imagen me parece que admite JPG y BMP. Bueno, todas estas de aquí, mira, GIF, JPG, BMP, PCX y TIFF. Cargáis la imagen y os va a salir en el cajetín. Es decir, el programa nos va a servir para documentar completamente la parte de la programación, las estadísticas, nos dice cuando hemos abierto, cuando hemos hecho modificaciones en el archivo, nos sale todo registrado aquí. Si quiero escribir un comentario al proyecto, cualquier cosa que más adelante, pues quien vaya a mantener esa instalación tenga que saber, se lo pongo por ahí. Y bueno, esto para el direccionamiento con Modbus, que se puede conectar, pues las direcciones que va a utilizar y demás. Vale. Bueno, eso es de este apartado de aquí lo más interesante. Hay cosas que las puedo hacer desde otros sitios. Por ejemplo, para cambiar el tipo de logo, os decía ayer que lo hago haciendo doble clic aquí en el dibujito del logo, ¿no?, donde pone la versión, llego al mismo sitio. De hecho, si doy aquí, me va a abrir la misma pantalla. Bueno, si le doy bien, porque ahora me sale ahí la ayuda. Ahí. Veis que me va al mismo sitio de antes, ¿no? De hecho, es la pantalla de configuración y desde aquí podría acceder también, cambiando de pestaña, a lo que yo quiera. Más cosas, edición. Bueno, una vez que tengo bloques aquí, puedo hacer y deshacer, copiar, pegar, cortar, lo de cualquier programa. Puedo ir a un bloque determinado, por número de bloque yo podría acceder ahí a un bloque, me lleva al bloque que tenga. Puedo acceder a nombres de las conexiones, esa tabla de antes que tengo configuración, también puedo acceder desde aquí. Bueno, opciones de visualización, herramientas. Aquí, por ejemplo, tengo las opciones para transferir el programa. Tiene un simulador, sí. Puedo ver si funciona aquí antes de... Para mandarlo del ordenador al logo, del logo al ordenador. Puedo simular aquí en iniciar, me hace una simulación en pantalla de cómo funciona el programa. Me pone en color azul cuando está valor 0, lógico, y en rojo cuando está 1. Y luego puedo ver las temporizaciones en tiempo real y todo aquí. Bueno, cosas como ajustar hora, lo puedo hacer aquí, sincronizar el reloj del logo que tengo conectado con el cable con el ordenador. Bueno, opciones de ese tipo las tengo por ahí. Esto ya son opciones para dividir aquí en varias ventanas si tengo varios programas. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de red, que es esta opción de aquí, estamos en modo diagrama y tengo una segunda opción aquí que es proyecto de red. Proyecto de red puedo tener conectados por red dos logos
y esa disposición de ventanas me permite ver los dos programas a la vez y ver cómo interaccionan y demás. Más cosas que hay por aquí. Bueno, y la ayuda, que está bastante bien. En este programa sí que está bien, porque me da acceso a todo, es bastante clara. Bueno, tiene las opciones típicas de una ayuda de búsqueda, de índice, pero bueno, si vais a cualquier, no sé, proyecto de red, por ejemplo, pues vais entrando y lo explica bastante bien. Es como un manual dentro del programa. Bueno, luego dentro de la pantalla, ¿qué más cosas tenemos? El área donde voy a tener el esquema con las puertas lógicas. Aquí a la izquierda tengo el árbol del proyecto y el árbol con las instrucciones, aunque me van a salir también aquí arriba. En este programa tengo varias maneras siempre de hacer lo mismo. Aquí puedo ver las funciones CO que me salen en la parte de abajo. Aquí puedo ver las GF, las funciones lógicas que me salen abajo. Las especiales, ¿vale? Me van saliendo todas ahí. Yo esto, por ejemplo, no lo utilizo. Yo suelo ir siempre al árbol de aquí y saco de aquí lo que yo necesite. Pero bueno, son maneras de trabajar que... Y luego aquí debajo sale también la ventana de información, que ahora no la tengo a la vista. Cuando transferís o algo os da información. Aquí, ventana de información en el F4. Si yo transfiero el programa y hay cualquier error, me va a dar información ahí que es interesante. Si no, yo normalmente la quito. La cierro para tener más espacio. Bueno, en los apuntes os pone por aquí, en el relato de las instrucciones, las primeras que os pone son las GF. Vamos a ver algo con las GF. Para programar, las tengo aquí de manera ordenada. Lo primero que solemos hacer es, o lo que yo suelo hacer lo primero es meter entradas y salidas, todas las que tengan el programa. Marco la entrada a la izquierda y voy pinchando aquí. Vale, tenía 3, meto 3. Vuelvo a ir aquí al árbol y ahora marco sobre salida. Y empiezo a pinchar aquí para ir metiendo todas las salidas. La 1, bueno, tenía solo una, meto solo una, la que tengo ahí. Vale. Y luego ya empiezo a meter las funciones lógicas. La programación siempre se suele hacer de derecha a izquierda. ¿Vale? Empieza siempre desde atrás, igual que lo hacemos en el logo. Pero bueno, realmente lo puedo hacer como quiera. Teniendo claro yo en la mente el esquema que tengo que hacer, es ir pasando todos los bloques y uniéndolos. Vamos a empezar poniendo una puerta lógica sin más. Una ANZ, por ejemplo. Me voy aquí donde pone funciones básicas, pincho sobre la ANZ y la pongo ahí. Para hacer las uniones, simplemente me acerco con el cursor, se me pone un cuadradito azul y es pinchar y arrastrar. Sin soltar, arrastro y ya me hace la conexión. Pincho y arrastro. Pongo, por ejemplo, las 3 entradas, a 3 entradas de ahí. Que quiero arreglar esto, ¿no? Me pongo aquí en el cursor donde pone la flecha, aquí arriba, y pincho y puedo recolocar todo esto como yo quiera. Para que quede, puedo mover las entradas para que me queden alineadas. Imaginaos que yo tengo esto por aquí, lo metí de mala manera, pues puedo hacer que queden alineadas, ¿no? Las selecciono en un cuadrado, como en AutoCAD, pinchando y arrastrando. Y en este símbolo de aquí que pone alinear verticalmente, le doy y me las pone en línea. Vale, luego las podéis mover, si queréis ponerlas más para acá, con las líneas del cursor o con el ratón. Al estar seleccionadas las 3, las podréis mover a la vez. Bueno, tengo hecho un programa. ¿Cómo vemos si está bien? Pues vamos aquí arriba al triangulito verde, ¿no? Al que pone iniciar logo. Pincho ahí. A ver, no era ahí. Iniciar logo es cuando quiero iniciar, cuando lo tengo conectado. No es ese exactamente, es aquí. Que pone SIM. O el F3 del teclado. Y veis que cambio de color, ¿no? Lo pone en azul. Lo pone todo en azul porque está todo sin activar. Aquí en la parte de abajo de la pantalla me aparecen las entradas representadas por un interruptor y la salida representada por una bombilla. Un enchufe que si yo le doy está simulando qué pasa si me quedo sin alimentación.
Y luego tengo aquí para reiniciar el programa, para pararlo y para pausarlo. Y luego puedo ir aquí, en esta ventana, puedo ir paso a paso, ciclo a ciclo de programa. Si quiero ver, por ejemplo, tengo un flanco y quiero ver cómo funciona ese flanco cuando una señal cambia dentro de un ciclo y qué pasa en el siguiente ciclo, puedo ir ejecutando ciclo a ciclo aquí. Dime. ¿Aparece la hora porque yo podría programar un evento a cierta hora específica? Sí, y de hecho aquí puedes, dándole al reloj, puedes modificar la hora para la simulación. Si yo tengo una calefacción que me entra a las 9 de la noche, pues yo puedo poner aquí las 8:59 y así veo en la programación qué pasa cuando hay ese cambio de hora. Bueno, luego las entradas. Estas se puede cambiar el comportamiento que tienen. Se pueden dejar como interruptores o se pueden poner como pulsadores. Si pincho con el botón derecho encima de esa entrada o pincho con el botón derecho encima de la entrada que tengo dentro del esquema, y aquí me voy, por ejemplo, a propiedades de bloque, hay una pestaña aquí que pone simulación y puedo configurarlo de esta manera, como interruptor, como pulsador con contacto normalmente abierto, es decir, como si tuviese un pulsador conectado en esa entrada, como si tuviese un pulsador con contacto normalmente cerrado, o puedo darle una señal de frecuencia para que esté dándome pulsos con la frecuencia que yo le diga ahí. ¿Sería una señal analógica? Sería una señal digital porque son pulsos digitales entre 0 y el valor de tensión con la frecuencia que yo le dé. Entonces, para simular, por ejemplo, si tenéis un tacómetro, por ejemplo, de un motor que está midiendo la velocidad de giro. Entonces, el tacómetro lo que hace es dar una serie de pulsos en cada vuelta de giro del motor. Yo le puedo poner ahí la frecuencia que tendrían esos pulsos si el motor está girando a una velocidad que es reducida, anómala. Le meto esa frecuencia para simular en la entrada y bueno, yo si tengo un contador o algo que me cuente los pulsos y tome, por ejemplo, la decisión de si parar el motor, si está girando a una velocidad más lenta, pues lo podría hacer, simular esa entrada con esos pulsos de ahí. No se me ocurren muchos más casos donde pueda utilizar una frecuencia o si dependo, por ejemplo, de una señal de reloj externa, para sincronizarse con otros equipos, ¿no? Que esté dando una señal y tenga que funcionar a los mismos intervalos de tiempo, pero yo realmente en pocas veces he usado esa frecuencia absolutamente para nada. ¿El termistor no te da también un rango de frecuencia dependiendo de la temperatura? Pues no recuerdo ahora, puede ser. Puede ser. De los que pones en los motores, puede ser, sí. Bueno, aquí si vais a estar, por ejemplo, con pulsadores en el tablero, pues pones pulsador. Yo cuando simulo, por ejemplo, un final de carrera, lo suelo dejar como interruptor para dejarlo en la posición que a mí me interese. Hay veces que cuando tienes todo pulsadores y quieres simular si pulsas dos a la vez, pues uno lo tienes que dejar como interruptor y otro lo tienes que poner como pulsador para... Bueno, esto se puede jugar con ello a voluntad según necesite simular. De momento los dejamos como interruptor. ¿Cuándo va a funcionar la salida? Bueno, si yo activo uno no pasa nada, si activo dos no pasa nada y cuando están los tres, ¿no? Es cuando la salida se activa. Aquí debajo, la salida me pone la bombilla encendida. De hecho, yo podría haber dado también aquí a las entradas. Cuando pongo las tres es cuando la bombilla se enciende, ¿no? Si quito esta se apaga, si quito esta se apaga, si quito la primera se apaga. Si quedo sin conexión, pues lógicamente se apaga. Y cuando le doy, como están activadas las entradas, se vuelve a encender. Bueno, eso es lo que viene siendo la simulación. Con el F3 la puedo poner y la puedo quitar, ¿vale? Simplemente con el F3 del teclado. Cuando tengo en el programa un montón de entradas y salidas que se me cruzan, tengo una opción aquí que es esta que pone interrumpir o deshacer conexión. La selecciono y le doy, se me ha puesto como unas tijeras en el icono, sobre la conexión que quiero interrumpir. La pongo y entonces me la sustituye por un conector, ¿no? Una flecha que dice dónde va esa línea y un conector de entrada que me dice de dónde viene esa línea. Esto cuando tengo muchas líneas que se cruzan, es bastante útil para que el esquema tenga cierta claridad. ¿Vale? Me ayuda a entenderlo mejor. Si vuelvo a pinchar con las tijeras sobre la misma conexión, me la recompone como estaba. Esto lógicamente sigue funcionando igual. Lo único que hace es visualmente interrumpirla, pero fijaros que si yo
Estoy dando aquí y sigue funcionando exactamente igual que antes, no influye en eso. Bueno, las funciones lógicas pues van así, ¿no? Yo las meto y van a funcionar como esperáis. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un primer programa que quiero hacer el marcha, paro, realimentación con funciones lógicas. Un primer intento puede ser convertir el esquema de contactos que conocemos en funciones lógicas, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer eso. Bueno, lo ponemos primero aquí en la pizarra. Hacemos una nueva página. Yo tengo esto. Bueno, el circuito de siempre. Este lo hemos hecho unas 200 veces, ¿no? Por lo menos. S1, S2, vale. ¿Cómo pasó esto a funciones lógicas? Habíamos recordado que la AND son los contactos en serie. Voy a quitar esto. Ahí. La OR son contactos en paralelo. La NOT, la negación, es el contacto normalmente cerrado. ¿Vale? Con estas tres consideraciones yo ya puedo transformarlo, ¿no? Tendría, bueno, vamos a decir que esto lo voy a tener conectado en el logo a la entrada I1, voy a tener un pulsador conectado a la entrada I2 y el relé estaría en la salida Q1, por ejemplo, ¿no? Bueno, empezamos desde la salida, desde la Q1. En esta rama que tengo el serie de esto con esto, ¿no? El serie de dos cosas. Bueno, el serie, habíamos dicho que es la función AND. Pues aquí tengo que poner una función AND. Aquí ponemos la función AND. De la que voy a utilizar dos entradas solamente. En la primera tengo un contacto cerrado de S1, es decir, de la entrada I1. Y hemos dicho que el contacto cerrado es la negación. Bueno, pues pongo el bloque NOT, ¿no? La puerta lógica NOT, que la dibujábamos así. Vamos a ver cómo en el logo se puede poner también un círculo aquí en la entrada negándola ya directamente. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo poniendo todos los bloques por separado. Y sería la I1. Vale. Y eso está en serie con esto que teníamos aquí debajo, que es el paralelo de dos contactos, ¿no? El paralelo, acabamos de decir que es el OR. Pues nada, tengo que meter en la otra entrada de la ANZ una puerta OR. La tercera entrada la voy a dejar libre, la tercera y la cuarta, porque realmente la versión que estamos programando tiene 4. Y en una de esas entradas de la OR tengo que meter la I2, que es el S2, o equivale al S2. Y tengo que meter el K1A, ¿no? Que es el Q1. Entonces lo que hago desde el Q1, tiro una línea para atrás. Ahí. Ese programa sería el programa el equivalente en puertas lógicas a ese programa en contactos, ¿no? Esto lo habíamos hecho en el tema 2, si recordáis. Habíamos trabajado con esos dos tipos de circuitos lógicos. El programa de logo, estas realimentaciones me las deja hacer solo desde las salidas o desde marcas. No puedo hacerlo desde cualquier parte del programa. ¿Vale? Si necesito hacerlo desde mitad del programa a mitad del programa, meto una marca por el medio. Una marca es como una salida, pero que no tiene relé en la salida. Y ya pasando por la marca lo puedo hacer sin problema. Vamos al programa y vamos a meter eso ahí, ¿no? Tenemos ya aquí la puerta AND. Habíamos dicho que entrábamos primero con el paro arriba. Aquí creo que las tengo numeradas al revés. Sí,
tengo justo al revés. Pero bueno, aquí el paro es I2, que era el que entraba arriba. Decíamos que metíamos una puerta NOT, que la tenía aquí. En funciones básicas, por aquí tenemos la NOT. Pues la ponemos ahí. Y ya uno el paro directamente con esa NOT. Luego aquí lo que tenía como otra entrada era una puerta OR, para hacer el paralelo de la marcha con la realimentación. Pues nada, seleccionamos la OR, la metemos por aquí. Voy a dejar de lado de momento el térmico, luego lo añadimos. Y meteré, por ejemplo, la marcha. Y me queda simplemente la unión de ahí a ahí, ¿vale? Esta línea, como me quedó muy fea, pues nada, la selecciono y tiro del medio hacia abajo y ya me queda como lo teníamos en el esquema. Bueno, vamos a ver si funciona. Antes de ello, voy a simular los dos como pulsadores. Propiedades del bloque, simulación, pulsador con contacto normalmente abierto. Y el otro, y ahora explico por qué abierto y por qué no cerrado. Cuando programamos un autómata, o en este caso un relé programable, si yo estoy poniendo la lógica de la negación en el programa, externamente ya no tengo que poner un contacto cerrado, porque la lógica la he metido dentro del programa. Entonces los contactos que yo pongo en las entradas son todo contactos abiertos. De hecho, se suele utilizar en las entradas de los autómatas todo contactos abiertos. ¿El contacto cerrado para qué lo voy a utilizar? El contacto cerrado lo voy a utilizar muchas veces para funciones de seguridad dentro del programa. Yo, por ejemplo, puedo poner el abierto del térmico en una entrada del autómata y el cerrado lo pongo en serie con la bobina del contactor en la salida del autómata. De tal manera que incluso si yo programase mal, el contacto cerrado del térmico me asegura que el contactor se desconecta, sí o sí. Eso es seguridad cableada. Se suele hacer bastante con autómatas. Bueno, ya tenemos ahí los pulsadores y todo, pues le damos al F3 y lo simulamos. Bueno, veis que el paro, como no está pulsado, me está dando ahí ya un 1, ¿no? De tal manera que en cuanto yo pulse marcha, las dos entradas de la ANZ van a estar a 1 y se va a activar, ¿no? Doy una pulsación y se activa. Y se mantiene activado a través de la realimentación. Si ahora pulso paro, lo que hago es meter un 0 en la entrada de la ANZ, la salida se pondrá a 0 y se apagará. Pulso ahí y se apaga, ¿no? Teníamos el relé autoenclavado hecho de otra manera. Bueno, y si yo quiero meter el térmico, esto sería equivalente a añadir aquí otro contacto cerrado, ¿no? Aquí sería meter... Vamos a seleccionar por aquí. Cierta incompatibilidad entre la lupa y este programa. Meteríamos otro cerrado aquí en serie. Por aquí le pondríamos otro contacto cerrado del térmico, que normalmente es el que ponemos vale, ahí arriba. Y vamos a poner que es pues la I3. Sí, bueno, yo es que aquí el orden ahora no me coincide con el que había puesto en el otro. Pero la I3 sí que va a coincidir. Bueno, vamos a añadirlo al programa. ¿Cómo lo ponemos aquí? Ahora tengo el ANZ, en vez de 2 cosas, tengo el ANZ de 3 cosas, ¿no? Será añadir a esa puerta ANZ, cubrir una tercera entrada con la negación del térmico. Bueno, vamos a ponerlo directamente aquí. Vamos a hacerlo de tal manera que me quede arriba y no se me crucen las líneas, entonces simplemente voy a deshacer estas conexiones y ponerlas una entrada más abajo.
tal manera que pueda, esa la pongo ahí, esta la pongo aquí, y ahora subo para arriba la entrada 3, pongo una negación, y esta la pongo aquí. Ahora ya tengo las dos condiciones de parada, ¿no? Térmico está disparado, tal como está ahí. Si yo pulso a marcha, lógicamente el motor no entra. Rearmo el térmico y ahora ya puede funcionar exactamente igual que antes. Marcha, paro, y si está en marcha y salta el térmico, pues se para también. Bueno, eso es una primera manera de trabajar. Cojo un esquema cableado y lo convierto a puertas lógicas. Lo que pasa que el logo tiene funciones ya específicas para hacer estas cosas. Todo esto mismo que yo he hecho aquí lo puedo hacer con un único bloque, que es el relé autoenclavador. El relé autoenclavador, fijaros que yo ahora voy a quitar, por ejemplo, este lo quito, estas negaciones las voy a quitar. La puerta OR me va a seguir sirviendo porque va a entrar como orden de paro. La marcha la vamos a mover para arriba. Bueno, en este bloque las señales de marcha entran por el set, por la S. Veis que tiene arriba una entrada S, una entrada R y una que pone par. La entrada S de set es por donde meto las órdenes de marcha. Órdenes que son positivas, son un 1. Por el reset meto las órdenes de paro. Órdenes que van a ser también positivas. Va a ser una señal que pasa de 0 a 1. En cuanto le meta un 1 en la entrada reset, se para. Y luego en par es este parámetro que aparece aquí. Par es de parámetro. Ren igual a off. La remanencia quiere decir que cuando yo me quede sin alimentación, le estoy diciendo si va a guardar en una memoria ese valor de la salida o no lo va a guardar. Si está en off, no lo va a guardar. Es decir, cuando yo vuelva a alimentar, si con anterioridad a la desconexión tenía un 1, él se olvida y está a 0, a no ser que le vuelva a meter la señal. Si le pongo remanencia on, si estaba 1, al volver a conectar, retoma ese valor 1 en la salida. Bueno, entonces, señales de marcha solo tengo una, se la meto ahí directamente al set. Señales de paro tengo dos. ¿Cómo funcionan esas señales de paro? Tengo que pensar, vale, ¿tengo que dar las dos a la vez o basta con que dé una de las dos órdenes para que pare? Es decir, ¿basta con que pulse paro o dispare el térmico o tiene que estar el paro y el térmico a la vez? Basta con una de ellas, ¿no? Entonces lo que tengo que utilizar para meterlas a esa entrada es una función OR, o una o la otra, ¿no? Meto la hora ahí. Siempre tengo que hacer conexiones en una entrada a través de una puerta, ¿eh? No puedo poner dos líneas entrando en la misma entrada nunca. Ya tengo una orden de marcha y en el reset dos órdenes de paro. Esto va a funcionar exactamente igual. Si le doy a marcha, se queda conectado. Si le doy al paro, se para. Y si está en marcha y salta el térmico, se para y hasta que no vuelva a rearmar el térmico, aunque le dé órdenes de marcha, pues esto no va, ¿no? Rearmo el térmico y puedo hacer que vuelva a funcionar. Fijaros que de lo anterior a esto queda un programa un poco más sencillo. Este es el bloque quizás que cuando se programa más se utiliza, porque muchas de las cargas que estamos controlando tienen señales de pulso de activación y señales de pulso de desactivación. Tengo otro que es muy parecido, que es el siguiente en la lista, que es el relé de impulsos. Que este funciona, aparte de funcionar como el anterior, porque fijaros que tiene una entrada de set y otra de reset, funciona como un telerruptor. En la entrada que se llama ITRG, de trigger, que es gatillo, con pulsos sucesivos yo conecto y desconecto la salida, igual que un telerruptor. Si yo meto aquí ahora una entrada más, vamos a meter una entrada 4. Y una segunda salida.
Y el botón derecho para poner esto como pulsador. Le he dado un pulso, se conecta, le vuelvo a dar otro pulso en la misma entrada y se desconecta. Esto es lo típico, por ejemplo, para una aplicación de domótica, los encendidos de las luces, en vez de hacerlos con un interruptor, lo hago con pulsadores. Yo llego, le doy al pulsador, la luz se enciende, le vuelvo a dar una segunda vez al pulsador y se apaga. Pulsaciones sucesivas me conmutan la salida. Y fijaros que podría disponer así todo de entradas de SET y entradas de reset. Tengo, por ejemplo, una domótica donde tengo una habitación con un pulsador que está en I4, pero en la misma vivienda tengo otro pulsador que está en el dormitorio principal que me apaga todas las luces de la vivienda. Vamos a replicarlo con dos para que tenga un poco más de sentido. Aquí tengo una habitación con su pulsador y aquí tengo la entrada y la salida de otra habitación con su pulsador, que sería la I6. ¿Vale? Esta la ponemos también como pulsador. Vale, y esta como pulsador. Y este lo conecto, por ejemplo, a todos los resets de todas las luces de la vivienda. Yo puedo encender en esta habitación desde un pulsador, en la otra puedo encender desde su pulsador y puedo apagar. Imaginaos que se va a la cama y se dejó las luces de la cocina y el salón encendidas que están en la planta de abajo. Llega a la habitación, le da el pulsador que tiene en el cabecero y lo apaga todo. Sería un apagado general. Este bloque para ese tipo de cosas, sobre todo de domótica, se utiliza mucho por eso. Para una persiana también, por ejemplo, si quiero tener controlada una persiana, voy a utilizar ese bloque porque con el mismo pulsador puedo arrancar y parar cada uno de los movimientos, ¿no? Tengo un pulsador para subir, otro para bajar y puedo hacer que suba, que pare, hacer que baje y que pare. Y a través de un pulsador puedo dar la orden de reset al otro. Vale, haremos ejemplos con eso. Estos dos bloques, el RS y el del telerruptor, el relé de impulsos que llama aquí Siemens, son los que más se utilizan, bueno, pues porque da mucho juego, ¿no?, para ese tipo de automatizaciones. Bueno, y para hoy era lo que tenía pensado ver. Vale, ya tenemos ahí el arranque de un motor como primer ejercicio. Este es como el que hay que hacer en la práctica, la primera que hacemos del logo, hay que hacer este programa. Empezamos conectando el logo, probando una puerta OR, y después de probar la puerta OR, de ponerlo en hora y todo eso, conectamos un motor y hacemos esa conexión. Bueno, pues nada, cogemos ahora el tablero y esta hora que nos queda hoy, nos ponemos al tablero.